Tengo una galería de personajes en un documento HTML formado como siempre por una lista que tiene adentro un título y una imagen por cada personaje que está encerrado en su propio listitem. Luego, desde una hoja de estilos que ya está cargada, tenemos las propiedades necesarias para que se muestre un listitem al lado del otro, de forma tal de que tengamos la tira de imágenes. Voy a buscar alguna forma de mostrar esta galería para que sea lo más atractiva posible con respecto a la temática. Y una de las cosas que CSS nos enseñó es que el concepto del box model establece que todos los elementos adentro del HTML son cajas rectangulares. Por ejemplo, si vengo aquí y le digo que quiero buscar todos los elementos del HTML y les doy un borde de 2 píxeles sólido cian, cuando voy a la web y actualizo, podemos ver que tanto el título principal como cada uno de los personajes, como las fotos y los list items que los encierran, tienen este borde y son cajas, son rectángulos. Vamos a quitar este borde. CSS, entendiendo que el desarrollador web podría necesitar, por una cuestión estética, que un elemento no sea rectangular, nos ofrece la propiedad border radius. Voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar de todos los list items el primero que existe. Lo podría buscar como first child o como nthchild 1. Lo voy a aprovechar así para poder hacer las demás búsquedas copiando solamente este código. Entonces, de todos los list items que tiene adentro esta lista, de todos los que hay, voy a buscar el primero. Y de ese primer list item voy a buscar su respectiva img. Y le voy a dar esta propiedad border radius, que es una curvatura que se va a establecer entre el borde de la imagen y una distancia que vamos a establecer que es hacia adentro. Eso va a generar un supuesto nodo en alguna coordenada de esta imagen y desde este nodo y el que sigue se va a generar una forma circular creando una curvatura. Por ejemplo, si le digo a esta imagen que tenga un border radius de 50 píxeles, esto lo que va a hacer es, como indiqué, una única esquina. Las 4 esquinas van a tener del borde hacia adentro para los dos lados 50 píxeles de distancia. Y en base a esos 50 píxeles de distancia que hay desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, genera la curvatura necesaria. Lógicamente esto nos permite salir de las imágenes cuadradas y si lo que le digo es desde el borde hacia el centro quiero que se corra, voy a tener un nodo aquí en el centro, otro nodo aquí en el centro y la curvatura nos va a permitir hacer un círculo perfecto. O sea que si en vez de 50 píxeles le establezco 50% de lo que sea que mide la imagen, es 50% en el eje horizontal, 50% en el eje vertical de los 4 lados y esto genera un círculo perfecto. Ahora bien, puede suceder que lo que queremos hacer no esté basado estrictamente en un círculo perfecto, sino que queramos hacer alguna otra figura geométrica. En este caso, para lograrlo, CSS nos ofrece una propiedad llamada clip path. El clip path no es otra cosa más que un trazo para recortar un elemento, en este caso las imágenes. O sea que podría buscar el segundo list item y buscar su respectiva imagen y trabajar con esta propiedad clip path para establecer una zona de recorte que va a mostrarnos todo lo que pasa por detrás. O sea, vamos a generar la zona que es visible y el resto va a ser transparente. Este clip path tiene 3 figuras en primera instancia. La primera figura es la inset. Un inset es del borde hacia adentro. Técnicamente podríamos compararlo con un padding. O sea que lo que vamos a establecer es una distancia entre el borde del elemento y hacia adentro y el área que coincida con el centro va a ser visible y toda esa distancia que establezcamos no lo va a hacer. Entonces, si vengo aquí y le digo quiero un inset y como sucede con el margen y como sucede con el padding, puedo ofrecer 4 valores que se van a aplicar para los 4 lados por igual, 2 valores que el primero va a ser las esquinas opuestas, arriba, abajo, contra, izquierda y derecha, o 4 valores que van a ser los 4 lados en sentido de las agujas del reloj. O sea que le voy a decir
que quiero, por ejemplo, un inset de 50 píxeles. Esto lo estoy estableciendo en el eje arriba y abajo. Y le voy a decir que quiero, supongamos, 100 píxeles para ambos costados. Cuando voy a la web y actualizo, podemos ver que con respecto a lo que miden todas las imágenes, efectivamente me recortó 50 píxeles aquí, 50 aquí y 100 de cada costado. La segunda posibilidad que tenemos es, en vez de trabajar con el inset, trabajar con el circle y establecer el tamaño del diámetro del círculo. Voy a venir aquí, voy a duplicar y voy a decir que la tercera imagen va a tener una zona de recorte de tipo circle. Y le voy a establecer, supongamos, 70 píxeles de recorte. Voy a la web, actualizo. Tenemos que entender que estos 70 píxeles son con respecto a lo que mide la imagen original y no al tamaño que le establezco desde CSS. Si la imagen mide mucho más que el tamaño de muestra, se va a redimensionar esa zona de recorte. O sea que puede que estos 70 píxeles de diámetro no se condigan con estos 100 píxeles de este costado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tamaño original de la imagen. Estas imágenes no las he trabajado con Photoshop más que generar un cuadrado perfecto para que esta curvatura tenga sentido, por lo cual puede que difiera lo que son 100 píxeles en uno contra 70 en otro. Ahora, la primera gran diferencia entre hacer el círculo por border radius y hacerlo por clip path, la primera gran diferencia está en dónde figura el círculo. En el caso del border radius siempre va a ser contra el borde máximo del elemento. El clip path es ese diámetro que hemos establecido partiendo del centro hacia afuera. Y la segunda ventaja del clip path por sobre el border radius es que este círculo de 70 píxeles de diámetro se puede ubicar a cierta coordenada del ancho y el alto de esta imagen. O sea que le podríamos decir que esto se encuentra al 0, 0 y lo que va a suceder es que el centro perfecto de este círculo va a estar ubicado en el eje 0, 0 de esta imagen. O sea que en esta imagen vamos a tener el centro perfecto aquí. Como eso es el centro perfecto de toda la imagen, de todo el círculo, perdón, cuando actualizo, vamos a tener un triángulo como si fuese una porción de pizza. ¿Por qué? Porque el resto del círculo continúa hacia afuera. Pero como lo podemos ubicar, le podríamos decir que en el eje horizontal lo queremos a 120 píxeles y en el eje vertical que descienda lo suficiente para que entre el círculo. Es decir, estos 70 píxeles que hemos establecido que mide. Entonces, cuando actualizo, podemos ver que el círculo está aquí y el resto de la imagen continúa abajo, pero fue recortado. No importa cuál de los dos mecanismos usemos, si el border radius o el clip path, los dos hacen el resto del contexto transparente. De hecho, si voy al body y le doy un background con un color claro, por ejemplo, un color wheat, podemos ver que el área de recorte hace que desaparezca el resto del objeto, aunque siga ocupando el espacio que le corresponde. Entonces, la imagen sigue estando aquí, como sucede, esta distancia no desapareció, ¿sí? Sin embargo, todo el resto del contexto es transparente y se puede ver el fondo. Y la tercera posibilidad que nos ofrece el clip path es trabajar, en vez de con una distancia del borde hacia adentro o un círculo, trabajar con un polígono. En el caso del polígono, vamos a recibir adentro de los paréntesis todos los nodos X e Y que necesitemos. 1 o 50.000 nodos, dependiendo de la figura que queremos crear. Esos nodos X e Y van a estar separados por coma, pero no así entre el mismo nodo. O sea, de hecho, fíjense que esta coordenada del inset, perdón, esta coordenada del círculo, quise decir, no tiene ningún carácter entre el eje horizontal y vertical. No tiene una coma, no tiene un punto y coma. Lo mismo va a suceder en el caso del polígono. Cada uno de los nodos es el eje X, espacio, el eje Y, y sí separado por coma el próximo eje X y el próximo eje Y. Duplico esto, le voy a decir que busque el cuarto list item y busque la imagen, y que esto establezca un polígono. ¿Qué vamos a hacer con este polígono, por ejemplo? Le voy a decir
a esta imagen que quiero poner un nodo aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Hagamos lo siguiente, voy a utilizar las herramientas de dibujo que tiene este programa y le voy a decir que quiero un nodo en este lugar, otro en este lugar, otro en este lugar y otro en este lugar. Y lo voy a hacer todo por medio de coordenadas. Entonces, eje horizontal a la mitad, 50%. Eje vertical al 0%. Ese va a ser nuestro primer nodo. Entonces, 50% en el eje horizontal, 0 en el vertical. Coma. El segundo nodo, volvamos a ver la imagen, el segundo nodo está al 100% del eje horizontal y desciende a la mitad. Entonces, 100% en el eje horizontal, 50% en el vertical. El tercero vuelve a estar a la mitad del eje horizontal y abajo de todo, o sea que el tercero vuelve al 50% y tiene 100% en vertical, y el cuarto, el que está de este lado, está al 0% en el eje horizontal, o 0 que es la misma distancia, y 50% en el eje vertical. Volvemos aquí, vuelvo a las herramientas de dibujo, voy a eliminar todos los numeritos que puse y volvamos a la web y actualizo. Y como podemos ver está el primer nodo, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora, con esta misma lógica, si podemos establecer todos los nodos que queramos, tranquilamente podría, ya que son superhéroes que están relacionados con las estrellas, como el short de Wonder Woman, el pecho del Capitán América, de la Capitana Marvel, de Red Star y de Dawn Star, podríamos hacer que la figura fuese una estrella. Para eso, lógicamente, tengo que saber de antemano dónde voy a ubicar los nodos del polígono. Yo ya tengo calculado los nodos para generar esta estrella. Necesito un nodo arriba, otro nodo en este lugar, otro aquí, otro que vuelva, que baje. Bueno, esto ya está calculado, por lo cual voy a establecer los 10 nodos que necesito para generar este polígono. Entonces, vamos a meter un enter aquí y otro aquí. Y lo mismo va a suceder con los valores del polígono. Entonces, primer nodo, en el eje horizontal va a estar al 50% y en el eje vertical al 0%. Lo mismo que sucedió con esta figura va a pasar con este punto de aquí. El segundo no llega acá. Primero tiene que hacer que esto baje un poco más hasta este lugar. Entonces, el segundo nodo va a estar al 66% en el eje horizontal y al 32% en el eje vertical. El tercero llega hasta el 100% del ancho y va a bajar al 34%. El cuarto va a estar al 75% del eje horizontal y 64% del eje vertical. El quinto al 81% del eje horizontal y 100% del vertical. Y el sexto al 50% del eje horizontal y 81% del eje vertical. Este 50% es el centro de la estrella. Esto arranca en el centro. Este 50% es este lugar de aquí. El nodo que acabamos de insertar es justo este punto de aquí de la estrella. Si guardo el archivo, voy a la web y actualizo, podemos ver que ya tengo media estrella formada. Lo que me falta es la otra mitad, que es simétrica con respecto a esta imagen. O sea que tengo que replicar lo mismo de este lado, por lo cual las distancias en el eje vertical van a ser las mismas. Si esta patita llega hasta aquí, aquí va a pasar lo mismo. Si esta pata llega hasta aquí, aquí va a pasar lo mismo. O sea que en el eje vertical el segundo valor va a empezar a ser simétrico con lo que pasaba de aquí para arriba. Va a estar espejado. O sea que el próximo valor va a ser este de aquí. Y esta distancia, para que sea simétrica, es lo que nos falta para llegar al 100%. Si esto era el 81%, el próximo nodo es 19%, lo que le falta a esto para llegar al 100%, y el mismo eje en vertical, coma. El próximo valor es lo que le falta a esto para llegar al 100%, 25%, y el 64% porque es el mismo eje horizontal, perdón, vertical, coma. Este ya estaba al 100%, por lo cual el otro para llegar al 100% no necesita nada, y está al 34%, y el último nodo es el opuesto, lo que le falta a este 66%, que es un 34% en el eje horizontal y mismo eje vertical. Y como no establezco ningún otro nodo más, entre esta punta
y esta punta, se va a generar otra línea adicional que va a establecer la estrella perfecta que teníamos planificada. Ahora, nosotros fuimos buscando listítem por listítem. Como ya sabemos los distintos valores que acepta este ClipPath, podríamos las 4 imágenes originales que no tengan su propia figura, sino que todo esto suceda, perdón, mejor dicho, que todo esto no suceda y que esto pase en todas las imágenes. O sea que este cierre del comentario lo voy a hacer en este lugar. Entonces el primer, segundo, tercer y cuarto listítem no van a tener sus propiedades CSS. Directamente trabajamos con todas las imágenes para que tengan la figura de la estrella. Y teniendo en cuenta que podemos querer que el usuario vea por completo cómo se visualiza esta imagen, podríamos transicionarlo y decir que en el hover el ClipPath desaparezca. El problema es que no es transicionable, pero sí se puede animar, y solamente se puede animar si establecemos la misma cantidad de polígonos en las transiciones. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir, quiero una animation, en el caso del hover, que lo que va a hacer es cargar la animación llamada, no sé, expandir. Ahora la vamos a crear. Va a tardar medio segundo. No se va a reproducir de manera infinita, sino que va a pasar una sola vez. Y una vez que finaliza la animación, va a terminar en el último fotograma que establezcamos. Me traigo una R, forwards. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a crear una animation llamado expandir, o sea un keyframe. Vengo aquí y creo el @keyframes de expandir, que va a tener solamente un donde arranco y un donde termino. El donde arranco es exactamente el mismo que tenemos en este lugar. Voy a arrancar con una máscara de recorte con la forma de la estrella, y esto va a terminar en otra máscara de recorte que tiene que tener la misma cantidad de nodos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa misma cantidad de nodos? Vamos a hacer que esta esquina en realidad viene de la esquina, esta viene de aquí y esta viene de aquí. Voy a hacer lo mismo con los 4 valores. Entonces, le voy a dar la misma cantidad, pero voy a decirle que el primer nodo está en el mismo lugar porque ya estaba en una esquina. El segundo va a estar al 100% del eje horizontal y 0% del eje vertical. El tercero al 100% 34, este se mantiene. Este va a estar al 64% en el eje vertical hacia abajo, pero al 100% del ancho porque todo se expande hacia afuera. Este va a ser 100% 100%. Fíjense que en alguno de los dos ejes tengo que tratar de que llegue siempre hasta el 100%. ¿Sí? El próximo va a estar al 50% y 100%. Este al 19% y 100%. Este al 25% y 100%. Este va a estar al 0,34% y este va a estar al 0,0 porque es el último que nos queda. Entonces vengo aquí, actualizo y cuando paso el mouse por encima podemos ver que se nos expande la imagen, salvo, perdón, este del 25%, que no tiene que en el eje horizontal arrancar el 25%, sino que tiene que llegar hasta la punta, hasta el 0%. Entonces vengo aquí, actualizo y la imagen se expande para el usuario que quiere ver la foto completa, pero si no interactúo con la galería sigue siendo una estrella con la figura que establecimos en el polígono. Entonces, para que pueda ser animado, el Transition no lo permite, no lo entiende, tiene que ser una animation que tenga la misma cantidad de nodos de origen y de final. Si me llego a olvidar un solo nodo, no importa. Borro uno de estos nodos, ya deja de funcionar la animación porque no tiene la misma cantidad de datos para arrancar y para terminar. Y como las animaciones, una vez que terminan, vuelve al primer fotograma, le voy a decir que una vez que termine de expandir, que se reproduce una sola vez, termine con el último fotograma, que es el último fotograma en el donde paré. Y como esa animación que se repite una sola vez solo sucede cuando paso el mouse por encima, al quitarlo vuelve a su recorte de origen. La única condición es que no tiene una animación de salida, es solamente en la entrada. Cuando paso el mouse por encima se anima,
Cuando lo quito es violento. Podemos verlo porque es animado y me voy y vuelve a la estrella violentamente. Es la única condición, la única restricción. Ahora, si bien podemos crear nuestras máscaras de recorte por medio del ClipPad, tengamos presente de que existe una herramienta para poder generar las figuras que queramos, que se ubica en la web de bennettphilly.com, que tiene su herramienta llamada Clippy. La herramienta Clippy de bennettphilly.com, lo que nos va a permitir es, en base a imágenes demo de ellos, crear nuestras respectivas máscaras de recorte, por si todavía no estamos muy experimentados en esto, y nos va a ofrecer el CSS necesario para que esto suceda. O sea que, si bien podemos hacerlo nosotros y el objetivo del tutorial era entender lo que pasa por detrás de esto, no descartemos que existen herramientas online que nos permiten generar esto de manera simple con distintas formas ya preestablecidas, ¿sí? Formas de flecha, formas de cruces, formas de cuadrado, ¿sí? O burbujas de mensaje, como para que no tengamos que hacerlo nosotros desde cero. Ahora, eso no quita entender qué fue lo que sucedió y de esta manera poder tener una galería con una máscara de recorte que sea más acorde a la estética que queremos transmitir en nuestro sitio web.